Empezamos. Bien. Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aaron de Jesús Ramírez. Soy licenciado en Salud Intercultural, egresado de la Universidad Intercultural del Estado de México. Actualmente laboro en el ESI Campus Cuernavaca. Y mis estudios, pues bueno, se remontan a la cuestión de la salud integrativa o medicina integrativa. Quiere decir que pues nos van a generar una implementación de lo que es el sector salud a la cuestión alópata y tradicional. Entonces, vamos a ir desarrollando toda esta cuestión, no de lleno como tal, sin embargo nos vamos a centrar en uno de los ejes primordiales, en este caso, la medicina tradicional china, que se puede ir relacionando a varias cosas que vamos a poder ir generando en este pequeño seminario. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ir comenzando. Bien. Cabe destacar que la licenciatura que su servidor cursó trata de 4 ejes. Voy a mencionarlo nuevamente para aquella gente que se vaya añadiendo a esta transmisión en vivo. Vamos a esperar tantito. Y ya voy a ir viendo cómo vamos a empezar. Entonces, mientras vuelvo a mencionarlo, mi licenciatura consta de 4 ejes. La medicina convencional o alópata, medicina tradicional mexicana, medicina tradicional china y la salud emocional o psicosomática. En estos 4 ejes nosotros vamos a tratar de implementar la cuestión médica hacia algo que sea complementario entre las dos partes, toda la medicina convencional y toda la medicina tradicional. Entonces, en base a eso, vamos a tratar los distintos puntos de vista hacia algún tipo de padecimiento, de enfermedad, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, vamos a entrar a la cuestión de la lumbalgia. Lumbalgia en medicina tradicional china. Entre muchas otras cuestiones, pues la medicina tradicional china es una gama amplia de temas en los cuales nosotros vamos a ir desarrollando nuestras capacidades, tanto en la parte médica y filosófica de la medicina tradicional china, propiamente. Desde los orientales, entonces, pues bueno, ellos ven una cosmovisión distinta a la de Occidente. Precisamente por eso más adelante, ahorita, vamos a ver cuál es la diferenciación, por así decirlo, de qué conlleva la medicina tradicional, china en este caso, y la medicina convencional u occidental. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. Lumbalgia en medicina tradicional china. Vamos a irlo desarrollando de una manera muy didáctica y quizá rápida. Voy a abarcarlo de manera muy general, ya que, pues bueno, hablar de lumbalgia es un tema amplio, no solo de lumbalgia, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. Son temas amplios que dentro de la medicina tradicional china abarcan ciertos síndromes, conocidos como síndromes, en los cuales, pues bueno, vamos a ver que en realidad lumbalgia no solamente es una cuestión de pónganse estos puntos y ya. Podemos hacerlo sin ningún problema, porque se conocen puntos de acupuntura para tratar la lumbalgia. Sin embargo, vamos nosotros a tener que entender muchas cosas previas a ejercer un tratamiento. Obviamente, ya tendríamos nosotros que haber conocido toda la cuestión médica, toda la cuestión de la historia clínica, toda la cuestión que conlleva previo a dar un tratamiento. En este caso, pues bueno,
vamos a tratarla de manera muy general. Va a haber términos que quizá nuestro público no pueden comprenderlo, sin embargo, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. ¿Para qué? Pues para que nos vayamos entendiendo de alguna forma y que no se pierda completamente el eje que estamos tomando. Voy a hablar primero de toda la cuestión de la filosofía, en este caso, de entrada, porque de lleno después nos vamos a meter, que es lumbalgia. Ya no como tal en medicina convencional, sino en medicina tradicional china. Entonces, toda la filosofía oriental o de la medicina tradicional china tiene que ver con muchas cuestiones, tales como, pues bueno, el yin-yang, todos sus métodos que ellos tienen respecto a su filosofía. Vamos a hablar de síndromes, vamos a hablar de su etiología. Primeramente, pues la etiología, ¿no? Las causas, conocer por qué me da una lumbalgia. Todo lo que va a conllevar esta presentación es propiamente de medicina tradicional china. Entonces, su etiología, de dónde nace, por qué, cuáles son las causas que me llevan a yo tener una lumbalgia. ¿Sí? Posteriormente, pues bueno, vamos a ver la patología o la cuestión del diagnóstico, cuándo o qué me lleva a hacerlo. Si ya conozco la etiología, bueno, diferenciar cuando yo lo estoy identificando que fue por esta causa y no por la otra. Y ahí es donde entra toda la parte de los síndromes. Los síndromes tienen que ver tanto con los elementos de la medicina tradicional china, en este caso, pues bueno, vamos a ver por ahí cuáles son. Y a partir de eso nosotros vamos a ejercer un diagnóstico, dado por los síndromes que me va a generar signos y síntomas propiamente, por eso son síndromes. Posteriormente vamos a pasar al diagnóstico, ahora sí como lo mencioné ya, que es, ahora sí ya sé qué síndromes puede tener, qué síndromes no, porque en medicina tradicional china no solamente se origina por una causa en específica, tal cual a veces en la medicina tradicional occidental sí se da el diagnóstico tal cual certero. En medicina tradicional china no, aquí hay ciertos y demás síndromes que se van a generar para ejercer una lumbalgia, ya sea aguda, sea crónica. Y por último, pues bueno, vamos a ver ya en el tratamiento. El tratamiento igual va a ser muy general, porque para tratar lumbalgias y demás síndromes o patologías, se toman en cuenta también otro tipo de tratamientos. La medicina tradicional china abarca una gama de tratamientos, tal cuales puede ser la acupuntura, auriculoterapia, puede ser la herbolaria también, obviamente, pues en plantas que se conocen en la medicina china, entre muchas otras, pero en este caso vamos a tratar la cuestión de la acupuntura. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en lo que es la medicina, la lumbalgia con su tratamiento en medicina tradicional china. Ok. Bien, vamos a empezar con esta cuestión de cuál es la diferenciación occidental. Ya lo mencionaba hace un momento, en medicina occidental podemos ya tener como tal algún diagnóstico certero, lo maneja el CIE-10, ¿no? Entonces, ya como tal está lumbalgia por esta causa, lumbalgia por esta otra causa, y toda una gama de lumbalgia, ¿no? En específico, ya está como que están enumeradas y demás. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia para la medicina oriental, la medicina tradicional china? Bueno, aquí el diagnóstico chino y el tratamiento chino, obviamente, puede tratarse perfectamente, sin ninguna referencia a la medicina occidental. Pero es importante, obviamente, que los profesionales, los que conozcan toda la cuestión de la acupuntura, sepan qué conlleva toda la patología en medicina occidental. ¿Para qué? Para cuestiones, pues bueno, de llenado de historias clínicas o de notas de evolución, etc. Entonces, en la medicina occidental existen muchos casos
en cuanto a la causa del dolor o en cuanto a su patología, y no es clara, entonces puede estar causada por ciertas y numerosas condiciones. Vamos a ver de cuáles se trata. Ok, empezamos con esta parte. Puede ser una lumbalgia derivada de una cuestión ligamentosa, articular, sinovial. Y también la otra parte, pues bueno, entre vértebra y vértebra. Sinovial, bueno, se va a referir un poco más a la cuestión de las articulaciones como tal, y en las vértebras o osteoartrosis espinal, pues bueno, conocemos bien que es entre propia vértebra y vértebra. El prolapso de disco, bueno, pues estamos enfocándonos propiamente al disco intervertebral. Son estas 4 dolencias, pues bueno, las que van a afectar o van a ser específicas de propiamente la medicina occidental. Ya vamos ahí a ver cuestiones de radiografías y demás para poder nosotros diferenciar cuáles son las cuestiones de estas partes, cuándo saber cuándo son lumbalgia por cuestiones de ligamentos, cuándo se desplaza a lo mejor una vértebra hacia lateral, hacia anterior o posterior, o vamos a ver si hay algún pinzamiento por ahí entre vértebras o literalmente que el disco haga alguna cuestión anómala para la que está específicamente hecho. ¿De acuerdo? Entonces, es más o menos la cuestión occidental y vamos a ver cómo se diferencian. Bueno, ya más o menos lo estamos checando. Y ahora vamos a entrar de lleno a esta parte oriental. Bueno, la medicina tradicional china va a catalogar a la lumbalgia, que es el dolor, obviamente lumbar. Recordemos que el dolor lumbar tiene una zona en específica, en este caso en medicina tradicional china, se va a extender en toda la región de la vértebra, de las vértebras lumbares, hasta que inicia más o menos el nivel de vejiga 21, ahorita vamos a ver como los puntos en donde se originan y demás, pero es más o menos la imagen para que se den una idea de cómo, o cuál es la región de la lumbalgia en medicina tradicional china, ¿de acuerdo? Entonces, se va a extender hasta los glúteos. Esa es la región donde nos vamos nosotros a concentrar, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Toda esta cuestión de la medicina tradicional china tiene que ver con meridianos, o canales de acupuntura, que van a ir a lo largo de todo nuestro cuerpo. Tenemos varios meridianos o canales. En este caso vamos a manejar más la cuestión de la región lumbar, por donde pasan ciertos canales, como es justamente el de vejiga, el de riñón, y algunos otros canales que van por el centro, como es el caso de Dumay. Pero nos vamos a concentrar solo en la parte lumbar de la espalda. De la columna vertebral, solo la parte de la columna lumbar. No nos vamos a meter tanto con la espina dorsal o la espina cervical, ni demás. Vamos a centrarnos en la cuestión lumbar y ciertamente en algunos casos por ahí específicos quizá en la parte sacra. ¿Por qué? Porque, bueno, conlleva lo que es, ya dijimos que la región de lumbalgia en medicina china es la parte lumbar y parte de los glúteos, entonces, por ende, vamos a tomar la cuestión del sacro, el coxis y ciertamente en algunas partes de la pelvis. Entonces, dijimos que pasan ciertos canales o meridianos, el de vejiga, riñón y otros. Ok. Antes de entrar a toda esta cuestión de las causas y demás, tenemos que recordar que de cada enfermedad, sea en medicina occidental, sea en medicina oriental o cualquier tipo de medicina, vamos a tener que hacer un protocolo, obviamente. Primero, saber identificar, o más bien iniciar el proceso de la enfermedad con nuestro paciente. Así que la primera, pues vamos a preguntar qué tiene, ¿no? Bueno, en este caso sabemos que es la cuestión de una lumbalgia. Ok, bueno, posteriormente vamos a preguntar cómo se originó, posteriormente vamos a preguntar si es
que ya tomó algún tipo de tratamiento, si es algo crónico, si es algo agudo, ¿ok? Entonces, ahorita, bueno, vamos a concentrarnos más en esta cuestión de las causas. Ya toda la cuestión del protocolo que les acabo de mencionar ya tiene que ser previo a lo que sigue, ¿de acuerdo? Bien. Etiología. ¿Qué es, o más bien, de dónde viene una lumbalgia? Hay muchísimos tipos de lumbalgia, recordemos. Ajá. Pero aquí, pues bueno, es de todo de manera muy general. La etiología o las causas vienen de varias fuentes. Vamos a mencionar ahorita 4, que es el trabajo físico excesivo, la actividad sexual excesiva. Eso es algo interesante también en la parte del embarazo y el parto. La cuestión de invasión por frío externo y humedad, eso va un poco más a la cuestión filosófica o de síndromes en medicina china. Y por último, va a ser la falta o el ejercicio inadecuado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver primero el trabajo excesivo. Obviamente, pues bueno, su nombre lo dice. Personas que se dedican a hacer algún trabajo en el cual, pues bueno, tengan que usar la fuerza, en este caso muscular, levantar cosas, las personas que trabajan en construcción o que se agachen mucho, personas que pasan mucho tiempo sentado, quizá puede ser, aunque no parezca un trabajo físico excesivo. ¿Por qué? Porque está en reposo. Ahorita eso va a entrar más de lleno en la cuestión de los síndromes como frío o humedad, vamos a ver por qué. Pero también tiene que ver con el trabajo físico excesivo. También toda esa gente que, pues bueno, se la pasa alzando cosas, que practican algún tipo de deporte exageradamente y demás. ¿Esto por qué? Pues porque nos va a tensar toda la parte lumbar, todos los músculos, todos los ligamentos, y por ahí los tendones, se van a estar tensando constantemente, entonces, pues bueno, es un trabajo físico excesivo. Es una causa del dolor de espalda que en la actualidad pues está surgiendo muchísimo, ¿no? Por ahí caídas y demás, todo tiene que ver con esta cuestión. Y cargar cosas, pues se va a ver reflejado quizá en una radiografía, el espacio entre las vértebras lumbares va a estar una parte pues, más amplia que el resto de las vértebras. ¿Esto por qué? Porque sabemos, que las vértebras hacen el proceso pues propiamente de poner tensos quizá los músculos o los mismos músculos por la fuerza que están ejerciendo a la cuestión de la inserción o el origen de los músculos. Precisamente por esa cuestión vamos a tener ese espacio intervertebral, pues bueno, un poco más amplio de lo normal, y eso pues lo podemos ver en algún tipo de imagenología o radiología. Bien, la actividad sexual excesiva, obviamente, embarazo y parto. Bien, todo esto tiene que ver con una cuestión filosófica o cosmovisional de la parte oriental, de la medicina tradicional china, porque vamos a ver algo que se llama el chi de riña, ki o chi, o como gusten denominarlo, de riña. Tiene muchísimo que ver en hombres y en mujeres. Es como el centro de donde nosotros tenemos nuestra esencia. Para que entendamos toda esta cuestión, vuelvo a repetirlo, tenemos que leer por ahí toda la filosofía china. ¿Y por qué el chi de riñón? ¿Por qué la esencia y demás? Pero bueno, basándonos aquí en esta cuestión de lumbalgia, la actividad sexual excesiva en hombres va a debilitar la espalda en el sentido energético. Y es algo también que es fisiológico incluso en nosotros los hombres cuando se termina la actividad sexual. ¿Qué siente el hombre? Bueno, básicamente se siente pues bajo en energías, por así decirlo. ¿Por qué? Porque agota el chi de riñón en la medicina tradicional china. Entonces, todo eso va a generar un debilitamiento muscular, porque no hay energía, no está fluyendo, se fue, ¿de acuerdo? En mujeres se va a dar un poco más por la cuestión física, muscular, respecto a los partos, respecto al embarazo,
y propiamente si no guardó algún tipo de reposo o las indicaciones de nuestros médicos que le damos a las personas que tienen un embarazo y un parto y están durante el puerperio para que se cuiden. Ajá. Quienes no se cuidan especialmente es quienes lo pasan, ¿de acuerdo? Entonces, mujeres, tengan mucho cuidado en esta parte. Obviamente también debilita el chi de riñón. Todo esto, obviamente, en hombres y mujeres, no solamente estoy hablando de hombres y mujeres respecto a que se nos agota el chi de riñón cuando hay una actividad sexual excesiva, vuelvo a repetir, porque estamos agotando nuestro chi de riñón, nuestra energía del riñón, que es donde reside la esencia de la energía. Entonces, si estamos acostumbrados a este tipo de actividades muy cotidianamente, va a ser normal que en algún tiempo vayan a tener alguna cuestión de las lumbares. Ajá. No es que sea a fuerza, por supuesto que no, se tendría que ver muchos factores y demás, pero en medicina tradicional china es una de las causas o etiología. Bien. La invasión de frío externo y humedad, ¿a qué se refiere y demás? Bueno, ahí ya va más a la cuestión de los síndromes, como lo mencionaba, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, la región lumbar, por lo regular, en medicina tradicional china se tiene que mantener caliente y protegida. Ajá. Entonces, toda esa persona que tiene pues prioridades o cómo decirlo para la cuestión del frío, ajá, o que les guste más el frío y demás, no de manera general, sino en particular en la espalda, aquellas jovencitas y mujeres que usan mucho su ropa hasta lo que es la región del abdomen nada más y tienen desprotegida toda la parte lumbar, es una de las causas también, porque el frío penetra hacia los músculos, hacia las vértebras, y en medicina china, pues bueno, la energía como que pues, se enfría, porque de una manera de decirlo, es un frío que se almacena. Entonces, el frío que hace, pues no deja de hacer mucho movimiento. Entonces, toda esta parte de la región lumbar, en medicina china hay que mantenerse caliente y protegida. También porque ya lo mencioné, tenemos el chi de riñón, nuestra esencia. Entonces, hay que protegernos. Toda esa gente que, pues bueno, a veces se mete a la alberca y no se quita el traje de baño, que cubra obviamente toda esta parte. Ajá, ciertos tipos de trajes de baño, nada más, no todos, por mucho tiempo prolongado, que les guste mojarse mucho, o quienes estén haciendo mucho ejercicio y posteriormente no se cubran. Toda esa cuestión nos va a conllevar a una parte de la etiología, que en este caso es la invasión del frío externo. ¿Y humedad a qué se refiere? Un poco más a esta cuestión que les mencionaba. Personas sedentarias que no hacen ejercicio, que se la pasan acostadas todo el día en la cama, en el ocio, en el sofá, viendo la tele, lo mencionabas, quienes se dedican a manejar, o algún tipo de movimiento, se va ahí a estar dañando toda la cuestión de los ligamentos, los músculos, articulaciones en la columna y demás. ¿No? Es básicamente que se está almacenando esa humedad ahí. Ajá. Y en algunos casos quizás se puede denominar que llegase a la flema, que es otra situación que vamos a encontrar en otros síndromes. El ejercicio inadecuado, propiamente, pues ya lo mencionaba. A veces esas personas que van al gimnasio o quieren empezar a hacer ejercicio y no saben cómo, se pueden dañar. Pueden dañar los músculos propiamente, quienes cargan peso y empiezan a hacer toda esa cuestión del gimnasio y demás, pues bueno, si no tienen control o un profesional que esté ahí para apoyarlos en esta cuestión de apoyarlos propiamente en saber hacer los tipos de ejercicios con qué tanto peso, o si es mucho, si es poco, o cuál es el adecuado, pues bueno, van a tener. Si no saben, si ponen pesos de más quizá y se daña la columna, no están en la posición correcta, en algún momento se van a llegar a dañar esa parte, ¿no? Entonces, eso también genera una condición de la etiología. Bien, vamos a la patología o la clínica.
¿Qué es esto? ¿A qué se refiere la clínica o la patología? Bueno, básicamente pues son los datos clínicos que me van a arrojar. Aquí ya pues como pueden ver en la presentación, se diferencian estos 4 síndromes primordialmente. Puede haber más, pero ahorita con estos 4 nos vamos a dar cuenta de por qué son como los más sobresalientes. La retención por el frío y la humedad, ok, aquí nos vamos a concentrar propiamente en un factor de frío externo, quizá, ¿no? Como mencionaba, las personas que no se cubren, las personas que se meten al agua y no se vuelven a cubrir también, toda esa cuestión. Aquí la clínica, ¿qué me va a decir? ¿Cómo puedo decir que es por retención o frío humedad? Porque el dolor se va a aliviar, se va a aliviar a la aplicación del calor. Entonces, obviamente, pues lo contrario va a empeorar cuando el ambiente pues es húmedo o es frío. Puede empeorar el dolor en la mañana y mejorar con un ejercicio ligero. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo va a empezar a generar energía y por ende pues se va a calentar. ¿De acuerdo? Eso es por retención de frío o humedad. El estancamiento de chi y de sangre, ¿a qué se refiere? Bueno, va a ser un dolor intenso, va a empeorar con el descanso y va a mejorar con el ejercicio. ¿A qué se refiere estancamiento? Pues bueno, tal como su nombre lo dice, es algo que ya no sigue su trayecto, se estanca. En este caso el chi, nos referimos a energía. Y sangre, pues bueno, como tal, puede ser parte de la cuestión fisiológica, pero también hay otro tipo de sangre en medicina tradicional china. Tendríamos que investigarlo a fondo, pero ahorita quédense con esos términos. ¿Qué me provoca esta cuestión? Bueno, el dolor punzante intenso va a empeorar pues, con el descanso. ¿Por qué? Pues porque si estoy estancado y no hago algún tipo de ejercicio, si me quedo sentado, pues me va a empeorar. Obviamente va a mejorar con el ejercicio porque voy a empezar a generar energía. ¿Qué? Pues va a hacer que se mueva un poco. No va a responder a los cambios tanto como del tiempo, de frío, de calor. Si pongo algo calor puede mejorar, o quizá o sí o no. No es como que sensible al tacto. Entonces no se ve tan afectado por esa parte. Porque precisamente no se ve afectado por la aplicación de algún tipo de calor o de frío. Entonces no tiene nada que ver con eso. Va a haber rigidez. En los músculos de la espalda propiamente. Puede haber que haya una incapacidad para flexionar la columna, extender o girarla propiamente. Eso es el estancamiento, algo que me puede llegar a inmovilizar, quizá haya dolor si hago ese tipo de flexión, extensión o la rotación de la cintura, propiamente la parte lumbar. Deficiencia del riñón, bueno, esto se asocia más a una cuestión crónica. Aquí, pues podemos empezar a diferenciar esa cuestión, la deficiencia de riñón. Pues bueno, mencionábamos toda la parte de la esencia, perdemos de energía a través del esfuerzo físico, puede ser una cuestión también por ahí de excesiva en la cuestión sexual. Va a mejorar con el descanso, obviamente, y pues va a empeorar cuando la persona ya está pues muy cansada, ¿no? Se está sobreexponiendo al esfuerzo físico, alguna cuestión por el estilo. Propiamente lo mencioné, se agrava con la actividad sexual. ¿Por qué? Porque es una deficiencia de chi de riñón, y lo que dijimos hace rato, el chi de riñón, pues bueno, va disminuyendo si la actividad sexual es muy cotidiana. Por último, y no menos importante, por el contrario, yo creo que es una parte importantísima de la filosofía china. Toda esta cuestión tiene que ver, bueno, no específicamente el estancamiento del chi de hígado, sino otros síndromes, pero todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la parte de las emociones, algo muy importante, bastante importante en lo que yo puedo opinar. ¿Por qué? Porque a partir de ciertas
emociones, sentimientos que podemos generar en nuestro cuerpo, también se puede llegar a tener algún tipo de lumbalgia, ¿de acuerdo? Todo esto, y no solo para lumbalgias, puede ser para cualquier tipo de enfermedad. Recordemos que ya estamos en una actualidad en donde las emociones influyen mucho en nuestra salud física. Y no es que sea de ahora, no, ya existía desde antes. Ajá. No es algo de que apenas se está dando más a conocer, pero esto ya existía. A lo largo de los años vimos, o estamos empezando a verlo apenas, que todo tiene una cuestión emocional. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con lumbalgia? Bueno, el estancamiento, en este caso de chi, de hígado. Ajá. Pues bueno, genera el dolor de espalda, puede generar el dolor de espalda agudo crónico. Ajá. Puede causar o afectar a los tendones y pueden causar algún tipo de rigidez, ajá, o espasmo. Y ya lo mencioné, en este caso la etiología más probable del estancamiento de chi de hígado es el estrés emocional, como la ira, el resentimiento, frustración o la culpa. En medicina tradicional china, el hígado es propiamente, le corresponde a una emoción. Ajá. En este caso es la frustración o la culpa, ¿no? Resentimiento, ira, todo eso que se reduce a una sola palabra, que puede ser el enojo. Entonces, tiene algo que ver. Cada órgano tiene una emoción en particular, la que lo predomina. En este caso es el hígado. Bien, ya que identificamos síndromes y demás, vamos a ver propiamente el diagnóstico, ¿no? Se relaciona con lo anterior, pero vamos a la clínica, pero ya teniendo una clínica, ahora sí vamos a ir a cómo hicimos toda esa clínica, un diagnóstico. Para eso, pues bueno, se va a hacer la observación, la interrogación y la palpación, que es previo a toda la cuestión de la patología, pero tiene una cuestión interesante porque en el diagnóstico ya vamos a dar pues algo certero, ¿no? No nada más vamos a diferenciar los síndromes, ya vamos a ir de lleno a algo. Entonces, el diagnóstico para la lumbalgia, la observación que vamos a ver, pues bueno, de manera muy general, sí, pero nos vamos a centrar un poco en la cara. Y obviamente, pues en la parte afectada, que en este caso, pues es la espalda. ¿Qué vamos a encontrar en la cara? Vamos a encontrar el color, pues va a ser pálida. Si es pálida, oscura o azulada, ¿qué vamos a poder encontrar? Deficiencia de yang de riñón, de yin de riñón, etc. Estasis de sangre, que se le asocia más a un dolor crónico. ¿Qué tipo de color tiene? Ajá. Y ya respecto al tipo de color que tenga, vamos a ir identificando a qué se debe, más o menos. Es algo muy amplio, pero más o menos nos podemos concentrar en eso. Si vemos que tiene a lo mejor no tan claro, tan específico, pues nos vamos a síndromes. En síndromes, pues bueno, ya nos va a decir, nos vamos a centrar un poco más en la parte de la interrogación y la palpación, si no encontramos como tal algo en la observación. Bueno, esto es algo amplio, voy a tratar de hacer lo más resumido posible. De hecho, lo hice, de todo lo que pude encontrar o sé respecto, traté de simplificarlo lo más posible, pero es algo muy amplio, muy, muy amplio, entonces, aunque no parezca simplificado, lo está. Okay, entonces, en primer lugar, pues es muy importante establecer si el dolor que el paciente nos refiere, pues es crónico o es agudo. Ajá. Si es agudo, hay que preguntarle si es una exacerbación de algo crónico. Ajá. Si es agudo, pues bueno, ¿qué lo causó? Es reciente, sí, pero si a lo mejor el paciente ya venía desde antes, ya tenía ese dolor, pero ahora fue una exacerbación, pues bueno, hay que preguntar. Vamos a preguntar, pues bueno, un dolor punzante e intenso, pues como ya lo mencionamos en la patología, pues se asocia a un estancamiento en la zona. Mientras que, pues bueno, si no podemos identificar como tal un dolor, pues puede ser de deficiencia. ¿Por qué no se puede interpretar el dolor? Porque no se ubica con rapidez.
no sabemos, no es que es casi como general, pero no sabemos como tal qué es. Entonces, si mejora con el ejercicio, si empeora, si con el calor, con alguna otra cuestión, se agrava o disminuye, pues bueno, todo lo que tenemos que interrogar. Esto va relacionado pues a los síndromes que yo mencionaba. Así que, pues bueno, esa es la parte de la interrogación. Ahora bien, algo más, no menos importante, por supuesto todo es importante, pero es la palpación. Ahora sí aquí voy a tocar, ¿no? Voy a ver, voy a tratar de yo darme cuenta de lo que me dijo mi paciente, a ver si es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, pues es especialmente esencial para un diagnóstico. Ajá. Vamos a palpar para ver si los músculos están rígidos, si no lo están, si solamente es de un lado, si es bilateral. Ajá. Entonces, por lo regular, va a haber un dolor lumbar si hay presión. ¿De acuerdo? Vamos a identificar qué tipo de dolor podemos encontrar. Vamos a saber, obviamente ya con la interrogación y la identificación de los síndromes, si los músculos pueden estar tensos y demás, o si se irradia algún lugar, vamos a ver que se puede tratar de a lo mejor una deficiencia de riñón, de chi de riñón, o puede ser alguna cuestión de frío o humedad, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, vamos a tratar de palpar todo lo que encontremos. Y propiamente vamos a encontrar ya de lleno quizá los puntos, los cuales hay ciertos puntos que son sensibles, sensibles propiamente para identificar ese dolor de espalda. Obviamente si el paciente ya nos trae una patología que es la lumbalgia, pues ya sabemos que es lumbalgia. Sin embargo, vamos a ver qué puntos son o se asocian o son sensibles a esta patología, ¿de acuerdo? Aquí vemos algunos, no con menos importancia, ni mucho menos, pero pues destacan los puntos de vejiga. Y quizá más adelante podamos ver en los puntos que se utilizan toda la cuestión de puntos locales y puntos distales que se usan para el tratamiento de la lumbalgia. Bueno, esto es lo que les mencioné, acabo de mencionar, el tratamiento. Para entender todo esto, como ya les había mencionado al inicio, tiene todo que ver qué hace un punto de acupuntura, hay cuestiones en donde se tiene que dispersar, en cuestiones donde se tiene que tonificar, son términos que ya debemos conocer previo a todo esto. Entonces, de manera muy general, este es el tratamiento que se va a usar para la cuestión de la lumbalgia, ¿de acuerdo? Propiamente, pues bueno, se van a insertar, se van a manipular el tiempo que el terapeuta considere necesario, el licenciado en rehabilitación de acupuntura, todo esto va a ser de acuerdo a lo que el acupunturista pues considere que es más necesario, porque no todas las lumbalgias son iguales, lo vuelvo a repetir. Pero este es como que los puntos que se pueden utilizar en el tratamiento contra la acupuntura, perdón, contra la lumbalgia. Entonces, vejiga 40, si el dolor está en la parte del lumbar de la espalda, justo por encima de lo que es los glúteos o nalgas, ya sea la cuestión de un solo lado o de los dos. Encontramos a Dumai 26. Dumai 26, recordemos que es un canal que pasa justo por la línea media posterior. Entonces, literalmente vamos a tener que identificar esos puntos para saber dónde se encuentran. Pues bueno, tendríamos que buscar toda la parte de dónde pasan los canales, cómo se ubican los puntos, por regiones anatómicas, obviamente, si es un kun, dos kunes y demás. Eso es previo a todo esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar a Dumai 26, Renzo. Esto si el dolor se localiza en la línea media o empieza ahí y se extiende, ¿de acuerdo? Vejiga 10, Tianshu. De igual forma,
vamos a ver el punto de irradiación. Preferiblemente es hacia abajo y a lo largo del meridiano de vejiga. Intestino delgado 3. Oushi. Ahí también vamos a... Esos son puntos distales, recordemos que son puntos distales. No están tan cerca, ahorita vamos a ver una imagen. No están tan cerca de la parte de donde duele, porque puede ser unilateral y el dolor está más de un lado, puede ser más del otro, puede estar más arriba, puede estar más abajo. Entonces, esto es relativo porque punto distal se va a referir de acuerdo a pues la zona de donde duela. Sin embargo, ya conocemos de que toda la zona lumbar, pues bueno, llega de la parte de dorsal 12 hasta la cuestión de las manos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con los puntos extraordinarios, y también un punto distal, vejiga 58, vejiga 62, vejiga 59. Y ahí pueden ustedes ir diferenciando por qué la cuestión de los puntos distales y más o menos si en dónde es el dolor. Ahí está. Entonces, vamos a ir viendo, aunque relativamente parezca que están cerca de la zona lumbar, se mencionan como puntos distales porque no están tan apegados justamente en las vértebras, quizá. Aunque podemos decir que de May 26 sí lo está. Sin embargo, pues bueno, ahorita vamos a ver los puntos más locales, pasan un poco más cerca de la cuestión. Puntos distales también porque van a generar, las marcas que ustedes ven es donde generan la sensación o donde va a llegar el estímulo, ¿de acuerdo? De los puntos que ustedes que ya les mencioné y que van a hacer su función en esa zona, los puntos distales. Y por último, pues bueno, los puntos locales. Estos pues propiamente es donde está el dolor, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar la vejiga 26, 25, 54, 36, 37. Dumai 3, Dumai 4, Dumai 8, vejiga 32 y vejiga 23. Todos estos puntos se van a utilizar. Dependiendo también la cuestión del dolor. Hay que checar en dónde se genera el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, debemos identificar dónde están los puntos. Primero, dónde están los dolores, hacia dónde se irradia. Aquí ya nos mencionan por puntos en donde lo vamos a poder localizar el dolor. Y entonces, estos puntos me van a generar una sensación de alivio, ¿sí? Algunos pueden tardar un poco, otros pueden tardar menos. Esto depende totalmente de la cuestión del terapeuta. No es cuestión de que sea algo ya estandarizado. Se puede estandarizar así, pero de todos los puntos que ahorita yo, su servidor, ya mencioné, pueden utilizar simplemente algunos, no todos, ¿de acuerdo? Todo esto va a ser de acuerdo a la capacidad que tenga el terapeuta para identificar su síndrome, hacer su diagnóstico y dar su tratamiento. Yo lo estoy dando de manera muy general todo esto. Entonces, ahí será cuestión de cada uno. Por último, se menciona que hay otros puntos que se utilizan para la desviación, para la rotación de las vértebras, que se pueden combinar con algo que, pues bueno, en lo personal esto es muy bueno para esta cuestión, con los puntos Huato Jiají. Son unos puntos que van en toda la columna, a lo largo de la columna, entre las vértebras. Vamos a ver cuáles son. Ahí están. Obviamente, pues bueno, tendríamos que estudiar de lleno cuál es la cuestión, para qué nos ayudan en este caso, qué podemos hacer, cuándo utilizarlos, cuándo no, todo eso. Pues. En este caso, pues bueno, vaso gobernador. Y los puntos Huato Jiají para la rotación vertebral, en este caso, en el caso de esta imagen.
vemos que hay una desviación, ajá, entre L2 y L3. Por ahí más o menos se alcanza a divisar. ¿Qué quiere decir? Ajá. Pues bueno, que ahí se van a utilizar estos puntos para generar algún tipo de movimiento. No, obviamente no se van a mover con las agujas, ciertamente, ¿no? Sin embargo, pueden hacer a través de lo que es la energía, a través de los estímulos musculares, de nerviosos y demás, puede haber algún tipo de ayuda para esa cuestión. Ajá. Sin embargo, pues bueno, alivian la cuestión del dolor, son muy buenos. Es de manera muy general, para estudiarlo de lleno, pues bueno, tendríamos que ya haber visto varias cosas y continuar nosotros fortaleciendo nuestro acervo cultural acerca de el uso de la acupuntura en las lumbalgias. Por lo tanto, no solamente es una en general, hay muchísimos tipos y para cada tipo de, tanto de lumbalgia, tanto para la lumbalgia de cada persona, se utiliza un tratamiento distinto y se ejercen síndromes distintos. Entonces, esto es de manera muy general, todo lo relacionado a la lumbalgia. Por ahora, pues bueno, eso es todo. Si hay algún tipo de preguntas, dudas, yo sé que va a haber muchas, yo sé que van a... esas dudas, pues bueno, van a surgir, o porque no puse unas cosas, o porque puse otras cosas, o faltaron. Entiendo por qué, porque es un tema muy amplio y para comprender todo esto, pues vamos a tener que quizá tomarlo en otro seminario, en algún curso, en algún diplomado, ¿de acuerdo? Entonces, si hay dudas, preguntas, por favor, voy a dar unos 2 minutitos o 1 minuto para que puedan hacerme preguntas. Bien, por ahí Miriam me pregunta para coxis. En particular, me pregunta sobre el tema de lumbalgia. ¿Se puede tratar con acupuntura? Claro que sí, pero tendríamos que ver qué tipo de lesión. Podríamos preguntar a lo mejor, en particular, no sé si pudiese ser un poco más concreta. Ahorita, pues bueno, las preguntas van más relacionadas a la cuestión de lumbalgia o a lo que se trató en el tema. ¿De acuerdo? Entonces,
Ok, bien, por ahí Rocío me pregunta si el dolor se identifica en la parte baja de la columna, las agujas se pondrán en medio de la columna o dónde. Ok, bien. Tendríamos que identificar a qué región se refiere en específica también. Ajá. Eh, el dolor en la parte baja de la columna se refiere un poco más a la última vértebra lumbar, quizá. Tendríamos que checarlo. Ajá, ¿por qué? Porque si podemos utilizar un punto distal, como ya lo había mencionado, esos puntos distales los vamos a encontrar justamente acá, como ya lo mencionamos, y donde pueden hacer efecto. Ajá, quizá vejiga 62 puede ser la espalda baja, toda esa cuestión. En alguna cuestión de Dumay, quizá vejiga 40, entre otros puntos que se pueden utilizar, o pueden ser los puntos locales, como ya lo mencioné, ahí lo tienen en pantalla. Ajá. Ahí siempre, pues bueno, por ejemplo, vejiga 25 y un punto extraordinario que es punzón, ajá, si el dolor está en las nalgas, ajá, supongo que es a ese tipo de región, o si es, bueno, Dangshu como tal, vejiga 25, si el dolor está un poco más arriba que la zona sacroiliaca, habría que identificar vejiga 25 en nuestros canales de acupuntura propiamente. Y en base a eso, pues ya vamos a definir si es unilateral, si es bilateral, o si es justamente en la parte del centro. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para eso están estos puntos. Los puntos locales que se van a utilizar estos puntos para ciertas partes del, pues de la lumbar propiamente. Si el dolor, como dices, está en la parte baja de la columna, pues se pueden colocar estos puntos. Son puntos locales y otros son puntos distales. Yo siento que en esta cuestión sería un punto local. Todo va a identificarse obviamente en algo muy particular, entonces no puedo decir que el dolor de cierto paciente en la parte baja de la columna, pues le voy a poner este punto porque ahí le duele, y en otro paciente pues le duele un poco más arriba, no le puedo poner quizá ese mismo punto, pero sí uno más cercano, uno más local. Bueno, vuelvo a repetirlo, yo sé que puede haber muchas dudas, incluso confusiones, incluso preguntas no tan concretas, preguntas que a lo mejor aún se siguen generando en su pensamiento. Está bien, hay que siempre indagar, hay que buscar respuestas a todo lo que conlleve en este caso a la medicina china. Vuelvo a repetirlo ya para culminar, es un tema amplio, bastante amplio, la medicina china es un mundo, entonces es como más, yo lo considero para que sea algo concurrente. En este caso podemos tomar algún tipo de diplomado. En fin, pues bueno, esto fue lo respecto a lumbalgia de manera general. Y pues les agradezco por su atención y muchas gracias. Ajá. Y pues bueno, de mi parte, los invito a que formen parte de la escuela,
Latinoamericana de Educación en Salud Integrativa, la ESI, en sus 4 campus, Cuernavaca, La Paz, Ciudad de México y Toluca. ¿Para qué? Para que tomen algún curso. En este caso, pues bueno, la ESI tiene diplomados, en acupuntura, y quizá ahí pudiésemos entrar de lleno a esta parte. Ya lo veríamos con más calma, con más detenimiento, y pues bueno, generaríamos incluso algún cierto tipo de debate, podríamos poner casos clínicos, encontraríamos muchas cosas, no solo para lumbalgia, sino para muchas enfermedades. De cualquier forma, pues bueno, si usted inscribirse a las escuelas, ¿no? Hay que, pues bueno, buscar información muy relevante que nos ayude, pero también evitar toda esa cuestión de información falsa, ¿no? Buscar concretamente en algunas bibliografías que sean reconocidas, ¿para qué? Para que no caigamos en manos de personas que, pues bueno, a final de cuentas no nos pueden acompañar o ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su atención.